Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este webinar. Para Her Safe Place es un honor contar con ustedes. Y bueno, les presento a Paola Bortoluz, nuestra CEO y fundadora, que dará la bienvenida a este webinar. Gracias, Age. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este jueves 4 de la tarde, después de la hora de comer. Estamos como Her Safe Place muy contentos. Es nuestro quinto webinar, resultado del esfuerzo que hemos realizado en un conversatorio entre muchas organizaciones. Estamos, por supuesto, Mujeres Construyendo, Canacintra, Coparmex, el Consejo Coordinador Empresarial, Concamín, TEC de Monterrey, el Boston Center for Latin America, Equales, Bolsa Rosa, Be Water Consulting y Her Safe Place, nosotros como anfitriones. El día de hoy, como parte de nuestro conversatorio de la agenda de género y qué sucede durante el COVID con ella, les doy la bienvenida a este webinar del combate a la violencia de género desde las empresas. Tenemos hoy un gran panel y sobre todo lo va a moderar la gran Claudia Calvin de Mujeres Construyendo. Los voy a dejar con ella. Tenemos a Shabnam Hamid del IFC, que ya más adelante en la participación de cada uno, Claudia nos hará favor de leer sus semblanzas. Yo ahorita les presento a Claudia. Wendy Figueroa de la Red Nacional de Refugios, Leonor Quiroz de Coparmex, y les platico acerca de quién nos modera hoy. Al final, cada participante va a hacer su presentación y al final, si quieren escribirnos sus preguntas en el chat para atenderlas. Les presento, los voy a dejar con Claudia. Claudia Calvin es internacionalista y consultora en temas globales de igualdad, género y tecnologías de la información y la comunicación. Fundó en el 2009 Mujeres Construyendo como la primera plataforma de difusión de contenidos de mujeres en espacios en español, con el objetivo de promover el empoderamiento de las mujeres a través de las TIC y darle visibilidad a las voces femeninas. Dirigió el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, ha sido consejera de la sociedad civil para la Oficina de ONU Mujeres México, cofundadora de Conectadas, que es el colectivo de mujeres en el sector de comunicación, de telecomunicaciones, internet y TIC, así como del Board de Mujeres Poderosas de Forbes. Forma parte de la red de politólogas, #NoSinMujeres, y del International Women's Forum. El IWF ha sido incluida en la lista de las 100 mujeres poderosas de Forbes México 2 veces, catedrática y conferencista en diversas universidades mexicanas y en el extranjero, la Universidad Iberoamericana de las Américas, el ITAM, la Universidad de Quebec en Montreal, entre otras, coautora de diversos libros. Es egresada de Relaciones Internacionales de la UNAM, cuenta con una maestría en Periodismo Internacional por la Universidad del Sur de California en Los Ángeles y un doctorado en Ciencias Sociales con especialización en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Está certificada por la OEA y la CIM en enfoque de derechos y igualdad de género en políticas, programas y proyectos, y sobre todo es una convencida de que la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas y la igualdad son necesarias para promover el desarrollo y construir un mundo mejor. Los dejo con Claudia. Muchas gracias. Querida Paola, querida Age, muchísimas gracias por la invitación. Shabnam, welcome. It's a pleasure to have you here and thank you for waking up early to be able to connect with us in Mexico. Wendy, bienvenida. Rosario, muchísimo gusto y muchas gracias. Sí, Rosario, perdón, mucho gusto y muchas gracias. Bueno, yo no puedo menos que aplaudir esta iniciativa de Her Safe Place y el trabajo que han hecho desde sus orígenes y en el marco del confinamiento para darle visibilidad a
bueno, pues a los temas que ellas trabajan y que giran en torno a la seguridad de las mujeres en distintos espacios, ¿no? El laboral, el público, y ahora en el marco del confinamiento, pues hemos visto que las empresas y las casas se han visto vinculadas. Y el día de hoy me parece primordial y muy, muy importante que pongamos el lente sobre una realidad que no es nueva, pero que en el marco de la cuarentena se ha hecho evidente en México y en el mundo, y es la relación y el efecto y el impacto que puede tener el trabajo y las acciones que las empresas, los accionistas y las accionistas de las empresas y todas las personas que participan en el ecosistema de una empresa pueden tener y tienen relacionados con la violencia de género, que en México pues tiene una cara lamentable, 11 mujeres muertas diariamente a causa del feminicidio y por el simple hecho de ser mujeres, ¿no? Pero en el mundo esta es una realidad. Bien han dicho en Naciones Unidas y en la Organización Mundial de la Salud que la otra pandemia es la violencia de género y la violencia contra las mujeres. Y me parece fundamental que tengamos hoy a Shabnam aquí, a Wendy, a Rosario, representando distintas esferas de esta misma cara. Porque durante muchos años y mucho tiempo hemos visto que al menos desde afuera se visualiza como que las empresas observan que la violencia, voy un poco más despacio, perdón, porque Paola está haciendo traducción simultánea con Shabnam, y eso que he moderado la velocidad porque tiendo a hablar a toda velocidad. Perdón, voy un poco más lento. Porque hemos visto que las empresas están llevando a cabo un trabajo muy fuerte para combatir la violencia al interior de sus paredes, al interior de sus muros, hacia adentro de las puertas. Pero hoy la pandemia ha llevado a las empresas a las casas y la violencia de género y la violencia doméstica ya les está afectando. Siempre ha afectado. Lo que sucede es que no se le ha dado visibilidad a los indicadores. Pero en países como Fiji, por ejemplo, se han hecho estudios donde se ha visualizado que la violencia de género le cuesta a las empresas aproximadamente 10 días laborales. Y yo creo que Shabnam podrá profundizar en eso. Pero en términos generales, a los países la violencia de género le cuesta el 3.7% del PIB. Hay países en los que cuesta más, hay algunos en los que cuesta menos. Y si lo desagregamos, a las empresas la violencia les cuesta en términos de ausentismo, demandas, en fin, muchas cosas. El caso es que hoy nos encontramos confinadas y confinados en nuestras casas y la violencia no se ha detenido, la violencia no se ha confinado. Y la gran pregunta es, ¿qué pueden hacer y cómo lo pueden hacer y desde dónde lo deben hacer las empresas para incidir en la disminución de la violencia de género y la violencia contra las mujeres, que afecta al 51% de la población en México, 50% en general en el mundo, que afecta a las y los trabajadores de las empresas, a las colaboradoras, que afecta a la mitad de la mano de obra, en fin, que afecta a la mitad de la población, ¿no? Y por eso aplaudo una vez más esta iniciativa de Her Safe Place para darle visibilidad a esto y por haber invitado a este grupo fabuloso de mujeres a abordar y hablar de este tema desde distintos ángulos. Les comento cómo va a ser la dinámica, ya lo señaló Paola y lo mencionó Águeda también. Si tienen dudas, por favor, anótelas en el chat. Águeda va a ir rescatando las preguntas y me las va a pasar. Cada una de las panelistas va a tener 10 minutos para su presentación.
Les pido por favor que nos apeguemos a estos tiempos para poder también abrir el diálogo y estas preguntas que son muy importantes. Y estaremos terminando, son las 4:10, no, 4:13, y estaremos terminando a las 5:30. Entonces, bueno, sin más y habiendo hecho esta introducción y felicitando de nuevo a Her Safe Place por poner este tema sobre la mesa, le doy la bienvenida a Shabnam y leo un poco, leo el perfil de Shabnam. Shabnam Hamid es la líder global de respuesta desde los negocios a la violencia de género para la Corporación Internacional de Finanzas. A través de un pensamiento de liderazgo y el desarrollo y entrega de herramientas que atienden la violencia de género en los lugares de trabajo, como un tema laboral en sí mismo, se ha dedicado a apoyar al sector privado a atender riesgos de violencia de género, mejorando el bienestar de las y los colaboradores y de las comunidades, al mismo tiempo que ha trabajado en fortalecer y crear y consolidar ambientes de trabajo seguros y resilientes. Shabnam, the floor is all yours, and it's a pleasure to have you here. Thanks very much. I'm just going to try and share my screen. Oh no, good. You can run from there. That's much better. Excellent. So can we go to the first slide, please? La primera hoja, por favor. Okay, so great. It's ready. Excellent. So yeah, thanks very much for the opportunity to present on this. Gracias por la oportunidad. I'm just going to go straight into the presentation. So gender-based violence increases during public health emergencies such as COVID, but how does it affect the workplace? This slide. I'm sorry, Shabnam, I didn't, can you repeat it? I don't know if, no sé si los demás están escuchando bien. No, se oye distorsionado. We cannot hear you well, Shabnam. There's sort of a distortion with your sound, with your microphone, I think. Oh, that's because I've had to unplug my headset to listen to the WhatsApp. If you want, you can close it. Okay. And we can try with your open mic, maybe. Okay, is that better? Well, let's try. Okay, just give me a... Okay, great. So gender-based violence increases during public health emergencies, such as COVID-19, but how does this affect the workplace? This slide provides an overview of gender-based violence risks connected to the workplace, which includes customer and client aggression, so unacceptable or hostile behaviour targeted towards employees. It also includes workplace bullying, so repeated and unreasonable behaviour directed towards a worker or a group of workers that creates a risk to health and safety. Unreasonable behaviour may include victimising, humiliating, intimidating or threatening someone. It includes workplace sexual harassment, unwelcome conduct of a sexual nature which makes a person feel offended, humiliated or intimidated. Some acts of sexual harassment can also be bullying and vice versa. Workplace bullying and sexual harassment happen in the workplace or in workplace-related functions or premises or amongst people who are in an employment or business relationship, so colleagues, business partners or clients. The employer has a duty of care towards their employees and must take reasonable steps to eliminate customer and client aggression, workplace bullying and sexual harassment. Should I pause there to let you translate? Thank you, yes. Nos presenta una
una vista general de los riesgos que implican para los lugares de trabajo la violencia de género, desde el punto de vista de las empresas y la manera en la que estos riesgos se pueden presentar. Entonces, pueden ir en el lugar de trabajo principalmente, se pueden ver desde una agresión de los clientes o de los clientes o los proveedores que pueden, consistir en conductas hostiles o inaceptables hacia los mismos colaboradores. Pueden incluir también el acoso laboral o el bullying, que puede ser una conducta repetida y continuada hacia uno de los trabajadores o hacia un grupo de trabajadores que se convierte en un riesgo para la seguridad de estos y su salud. Puede ser también un acoso sexual, que se considera como una conducta no bienvenida en un contexto sexual y que puede hacer que la persona se sienta humillada, intimidada o ofendida. En todos los casos, los empleadores tienen una obligación de cuidado hacia sus empleados y tienen la obligación de proveer un ambiente seguro para que se desarrollen la actividad productiva de las mismas, por lo que tienen que atacar todos estos riesgos y tenerlos en consideración. Thank you. So other GBV risks include domestic violence, so physical, sexual, psychological or financial abuse perpetrated by intimate partners, family or household members. So domestic violence may happen at work if the perpetrator contacts employees at work or turns up at the workplace, or if the employees are in a domestic relationship with each other. In the instance that employees are in a domestic relationship with each other, acts of domestic violence at the workplace may also be bullying and sexual harassment. Again, the employer has a duty of care if the domestic violence happens at work. Even when the domestic violence happens outside the workplace, it can affect employees' safety, attendance, and productivity, and therefore can be a workplace issue. Otro de los riesgos de la violencia de género en el espacio del trabajo es la violencia doméstica. La violencia doméstica es violencia física, sexual, psicológica o financiera o abuso financiero que se realiza por compañeros íntimos, familia o personas de la misma familia. Puede ser que se den en el espacio del trabajo o que se den desde el espacio de trabajo hacia una de estas personas o que se den en el espacio doméstico, personal, y sin embargo, de todas formas, tienen un impacto en el espacio de trabajo. En todos los casos, también en estos, el empleador tiene una obligación de cuidado y de atender estos riesgos. Sexual exploitation and abuse connected to the workplace is also another gender-based violence risk. And that is any actual or attempted abuse of a position of vulnerability, differential power or trust for sexual purposes, including but not limited to profiteering monetarily, socially or politically from the sexual exploitation of another. Sexual exploitation and abuse can become a workplace issue if it's perpetrated by an employee, contractor, or someone else connected to the organisation. All genders can be victims of gender-based violence. However, women and children are disproportionately affected. And factors other than gender, such as race, religion, ethnicity, age, sexual and gender orientation, or disability, may also increase the risk of experiencing violence. La explotación sexual y el abuso relacionados con el espacio de trabajo se considera en cualquier hecho o abuso o intención de abuso desde una posición de vulnerabilidad o una posición de una diferencia de poder o de confianza con objetivos sexuales. Esto puede incluir, sin embargo, no está limitado a tener un beneficio monetario, social o político inclusive de la explotación sexual de otra persona. Y la explotación sexual y el abuso puede convertirse en uno de los riesgos en el trabajo si es llevado a cabo por un empleador
un contratista o alguien de alguna forma relacionado con la organización. Cualquier género puede ser víctima de violencia de género, sin embargo, las mujeres y los niños son afectados de una manera desproporcional. Otros factores que afectan distintos del género que están relacionados con este riesgo puede ser la raza, la religión, la etnicidad, la edad, y la orientación de género sexual o disabilidad, y todos estos pueden incrementar el riesgo en sí de sufrir una violencia. Next slide, please. So there are human and financial costs associated with workplace gender-based violence risks. So we did a study on the cost of bullying and sexual harassment with businesses in Myanmar and found that 15% of employees had been sexually harassed and 40% of employees had been bullied. Businesses in that study lost 14% annually in labour productivity due to bullying and sexual harassment. El IFC llevó a cabo este estudio relacionado con los costos relacionados con la violencia de género, y encontraron que hay costos tanto humanos como financieros relacionados al mismo. En particular, un estudio que realizaron en compañías en Myanmar encontró que el 15% de los empleados habían sido acosados sexualmente, el 40% de estos habían sido acosados, bullied, y las empresas perdían anualmente 14% en términos de productividad del trabajo debido a tanto al acoso sexual como al bullying que se llevaba a cabo en las mismas. Okay. A study on the business case for workplace responses to domestic and sexual violence in Fiji found that 44% of women and 22% of men reported that they'd experienced some form of domestic or sexual violence in their lifetime, and 21% of women and 9% of men had experienced violence in the last 12 months. And 3/4 of those who directly experienced domestic or sexual violence acknowledged some impact on work. Nearly 2 in 3 of all survey participants said that they had friends or family affected by domestic or sexual violence, and 60% in this situation said it impacted them at work in some way. This means that just under half of all survey participants experienced at least one related impact, either because of their own experience, that of a close family member or friend, or both. These impacts not only affect employees, but translate into significant costs for business. Each year in Fiji, the equivalent of just under 10 working days are lost per employee, whether they have experienced violence or not. El estudio que llevaron a cabo acerca del caso de negocio de las respuestas en los negocios, en los espacios de trabajo, a la violencia sexual y doméstica que llevaron a cabo en Fiji, encontró que 44% de las mujeres y 22% de los hombres reportaron que habían experimentado alguna forma de violencia sexual o doméstica en su vida. 21% de las mujeres y 9% de los hombres habían experimentado esta violencia en los últimos 12 meses. 3/4 de aquellos que habían experimentado violencia doméstica o sexual directamente reconocieron que esta había tenido algún tipo de impacto en el trabajo. Casi 2 de 3 de todos los participantes que respondieron la encuesta dijeron que tenían amigos o familias que habían sido afectadas por violencia sexual o doméstica, y más del 60% de las personas en esta situación dijeron que este simple hecho les había afectado de alguna manera en su trabajo. Esto quiere decir que apenas ligeramente abajo de la mitad de todos los participantes que contestaron estas encuestas habían experimentado o habían estado relacionados con este impacto en el trabajo, ya sea porque habían tenido directamente la experiencia o porque la había tenido uno de sus
amistades o familiares cercanos o ambos. Estos impactos no solamente afectan a los empleados, sino que se traducen en costos significativos para las empresas. Cada año en Fiji, el equivalente de 10 días de trabajo son perdidos por empleado, ya sea porque experimentaron violencia o no. Y los empleados reportan que se sienten distraídos, cansados o afectados en su bienestar. Pueden llegar tarde al trabajo, ausentarse o pasar tiempo apoyando colegas que han experimentado violencia. Other forms of GBV, such as sexual exploitation and abuse that are perpetrated by or against an employee, contractor, or someone else connected to the workplace, also creates a cost, including human suffering, loss of trust in the organisation, damage to reputation, civil and criminal proceedings, loss of funding, and in severe cases, loss of licence to operate. Otras formas de violencia sexual como la explotación sexual y el abuso que son llevados a cabo por o en contra del empleado, de algún contratista o de alguna persona conectada con la organización, también tiene un impacto en costos que pueden incluir sufrimiento humano, una pérdida de la confianza en la organización, una afectación directa a su reputación de la organización, impactos legales o criminales, pérdida de financiamiento e incluso en casos severos la pérdida de la licencia para operar. Thank you. Next slide, please. These next two slides explain the increase in workplace gender-based violence risks because of COVID-19. I realise that I'm very close to the 10 minutes, so I'm not going to go through every point on this slide. I'm just going to summarise the main points. Las siguientes dos láminas están relacionadas con el impacto en la violencia de género en el trabajo relacionadas con la situación de COVID. Está muy consciente del límite de tiempo, entonces no va a ir a través de todos los puntos, sino que los va a resumir. Okay. So customer and client aggression is likely to increase because customers are feeling stressed because they refuse to follow COVID-19 precautions. And the people that are particularly at risk are frontline workers, whether they work in jobs like retail, banking, or the health sector. Los clientes y proveedores se pueden sentir del negocio, pueden sentirse particularmente estresados y pueden cometer una agresión debido al impacto en general del COVID. Y pueden entonces, este sentimiento puede impactar las precauciones que toman y entonces tender a minimizar el riesgo de la transmisión y se ven impactadas de manera particular las personas que se encuentran trabajando en el sector salud y que corren además un riesgo adicional. Okay. Workplace bullying and sexual harassment is also likely to increase because what's happening outside the workplace is likely to happen inside the workplace. So if there is racism or discrimination happening outside, it will likely affect what's happening inside. También puede haber acoso sexual y bullying adentro del trabajo, porque algo que sucede afuera del trabajo puede entonces llevarse al interior del mismo o percibirse como más aceptable por el simple hecho de que se está llevando al interior y que es algo que se está experimentando en general en las afueras, ¿no? Y la pérdida de esta frontera. There's also likely to be an increase in cyber violence, so online violence, because more people are working from home.
hay un incremento en la violencia cibernética porque las personas están trabajando desde casa, entonces puede ser violencia online. And people who are working from home for the first time may also experience bullying from supervisors who are not used to managing people remotely. Y las personas que están trabajando por primera vez desde casa pueden ser víctimas de sufrir bullying o acoso por parte de los supervisores que a su vez no tienen las herramientas y las competencias, los estilos de administración necesarios para manejar un equipo a la distancia con base en resultados. Next slide, please. Sexual exploitation and abuse connected to the workplace can also increase as employees may have more access to and more power over vulnerable populations and engage in sexual misconduct. So teenage girls and other vulnerable populations may be groomed to engage in sexual relationships as a channel for financial support, or there might be an increase in sexual violence. La explotación sexual y el abuso sexual conectado con los lugares de trabajo también se ha incrementado debido a que los empleados pueden tener más acceso a o más poder sobre poblaciones más vulnerables y pueden involucrarse en conductas sexuales no apropiadas. En particular, las adolescentes y poblaciones vulnerables pueden ser llamadas a involucrarse en relaciones sexuales como una forma de encontrar un apoyo financiero o directamente por estar sujetas a mayor violencia sexual. Domestic violence is also increasing, and Paula has talked at length about it, so I will just go to the next slide. También ha habido un incremento de la violencia doméstica y ya hablamos sobre ese tema. The next few slides outline workplace responses. This is all contained in the COVID note, so I will get you to go to the next slide. Las siguientes dos presentaciones son acerca de las respuestas en el trabajo. Esto está contenido en la nota, entonces nos vamos a la siguiente slide, por favor. Aquí está. Yep. And go to the next slide, please. Y las... Yeah, thank you. So the most important thing to remember in terms of COVID-19 is that people face barriers to reporting this gender-based violence. Even before COVID, they might not report because of feelings of shame, guilt, or embarrassment, because they fear retaliation from the perpetrator or depend on the perpetrator. They lack resources to get help. They distrust the reporting system, or there are cultural or language barriers. Es importante considerar que muchas de las víctimas de violencia de género en los espacios de trabajo no reportan estas incidencias de violencia. Y esto puede ser porque pueden tener sentimientos de vergüenza, de culpa o de pena. Pueden también tener temores de que haya que haya un impacto negativo hacia ellos mismos por parte de la persona que comete la violencia o que dependa de la persona que comete la violencia, también por una falta de recursos para obtener ayuda o por una desconfianza en el sistema para reportar estos incidentes dentro de la misma empresa, e inclusive por algún tipo de barrera cultural o de lenguaje que pudiera tener la empleada o el empleado en el espacio. So now it's particularly important to speak with employees who may not be directly affected by the violence, but who hear or see the violence to take some action. Entonces, en estos tiempos es
extremadamente importante tener conversaciones y una comunicación con todos los empleados que si bien no están afectados por esta violencia, pero que han sido testigos o han escuchado, tienen información acerca de la violencia para que e invitarlos a tomar una acción, involucrarse y comunicar. It's important that employers talk to their employees about the gender-based violence risks because they're just as important as the risks of the actual pandemic itself. Es muy importante que los empleadores hablen con todos sus empleados acerca de los riesgos relacionados con la violencia de género, ya que estos riesgos son tan importantes como inclusive los riesgos que estamos enfrentando ahora relacionados con el COVID mismo. Gender-based violence risks should be discussed with the employees alongside other occupational health and safety risks. And employees should be encouraged to take action if they hear about it as part of creating a safe work environment. Los riesgos relacionados con violencia de género deben ser atendidos por parte de los empleadores junto con otros riesgos relacionados directamente con los riesgos ocupacionales o los riesgos de trabajo que empieza cada una de estas empresas, y tiene que existir una manera de atenderlos y en el espacio de trabajo. So we have tools to help employers do this. I'm going to leave it there just because I realize I've taken up a lot of time and I'm sorry, but thank you for this opportunity for letting me present. Entonces, hay varias herramientas que pueden estar disponibles para los empleadores. Voy a dar por terminada. Aquí está la presentación porque ya estoy presente al tiempo y les agradezco muchísimo la oportunidad de presentar esto. Shabnam, thank you very much for such an insightful presentation. And yes, I do have a lot of questions, but I guess we'll move forward. Perdón, Shabnam, muchas gracias. Me conecté. Muchas gracias por esta presentación. Me parece que nos ha dado un panorama general muy importante y creo que nos da pie a muchas preguntas. Ahora le damos la palabra a Wendy, a la queridísima Wendy Figueroa. Que no necesita presentación, pero bueno, hay que seguir un poco con la formalidad. Wendy Figueroa Morales es psicóloga feminista, titulada con más de 20 años de experiencia en la defensa de los derechos humanos, el abordaje a las violencias contra las mujeres y la perspectiva de género. Desde el 2013 es la directora de la Red Nacional de Refugios para Mujeres Víctimas de Violencias, sus hijas e hijos. Es referente en México de la campaña internacional del Banco Rojo para prevenir feminicidios, fundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Líderes por la Igualdad y referente en los países de América del Norte y América Central. También es consultora independiente certificada por el Centro Mexicano de la Filantropía, CEMEFI, y ha recibido diversos reconocimientos por su activismo a favor de los derechos humanos de las mujeres a nivel nacional e internacional, y como ha sido huésped de honor en Buenos Aires, en Argentina. Y ha recibido el premio Mujeres que Caminan Seguras en manos de Marcela Lagarde. Ha desarrollado diversos materiales y modelos de actuación, así como campañas nacionales de incidencia a favor de la inclusión e igualdad sustantiva. Y tengo que decir, la verdad es que Wendy merece un reconocimiento que no sé cómo le podemos dar forma, porque gracias a ella, al trabajo sororo que ha tejido la Red Nacional de Refugios, no ha perdido los apoyos que la actual administración le quiso quitar a la red de refugios. Así que además de todo esto, la verdad es que Wendy merece todo nuestro reconocimiento por el trabajo incansable y comprometido que hace a favor de las mujeres y por el trabajo que está haciendo y las semillas que ha dejado sembradas a través de la red y que le están salvando la vida a millones de mujeres en todo el país,
antes del confinamiento y en el marco del confinamiento. Así que Wendy, gracias por todo lo que haces y bueno, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Clau. Un placer compartir contigo un trabajo que hemos venido recorriendo desde hace varios años. Es un placer estar con mujeres orales como tú y bueno, gracias a este espacio de diálogo. Me encanta esta primera intervención justamente donde nos permite mirar todo lo que implica, ¿no?, el trabajo dentro del sector privado y cómo es importante también incorporar esta mirada de género y derechos humanos, no solamente durante la pandemia del COVID-19, sino como una política dentro del sector privado. Y bueno, tenemos que reconocer, o lo que me ha funcionado a mí desde mi experiencia es justamente reconocer que para prevenir, atender y eliminar las violencias contra las mujeres debemos de tener un trabajo integral y articulado, es decir, sumar acciones entre los diferentes actores y sectores de la sociedad, pensar en poder atender esta problemática que es multicausal y multifactorial de una forma solitaria es imposible, ¿no? Y por eso, bueno, celebro estos espacios, estos encuentros, porque precisamente es a través de esta suma de acciones entre sociedad civil, la academia, los medios de comunicación, las empresas socialmente responsables, es como podemos empezar a hacer un cambio, ¿no? Y también, por supuesto, como ciudadanas y ciudadanos. Es importante empezar a decir que las violencias contra las mujeres es el resultado justamente de las discriminaciones y las desigualdades que históricamente vivimos las mujeres en todas las etapas de nuestra vida. Y me parece que si las empresas o el sector privado reconocen precisamente esta base del iceberg de las violencias contra las mujeres y la importancia de trabajar dentro de sus empresas a favor de la igualdad sustantiva y de ir eliminando estas brechas de desigualdad que se van construyendo y que está relacionado, por supuesto, con promover el empoderamiento de las mujeres como parte integral de la sostenibilidad corporativa, podrán tener un cambio y un impacto tanto dentro de sus empresas como fuera de ellas, y por lo tanto podrán empezar a garantizar oportunidades y condiciones propicias, como bien se decía anteriormente, para los y las colaboradoras, para hombres y mujeres. La violencia contra las mujeres afecta a ambos géneros y por lo tanto el empezar a tener estas acciones y estas prácticas que incorporan justamente la igualdad sustantiva conduce a que las propias empresas tengan un desarrollo óptimo, que vayan alineadas a un desarrollo sostenible y sustentable y que empiecen a crear un cambio cultural, que me parece que también ahí hacemos una transición, ¿no? No solamente es la parte, sí, por supuesto, de un capital, sino también empezar a construir un capital humano que tiene que ver con mirar a las mujeres como agentes potenciales económicas y que eso es algo que tenemos que ir cambiando. ¿Qué se puede hacer o qué hemos visto nosotras desde la Red Nacional de Refugios con otras empresas socialmente responsables y que nos han dicho, bueno, ¿cómo podemos hacer justamente visible la importancia y la participación de las mujeres? Bueno, primero me parece importantísimo establecer metas de diversidad de género para aumentar la representación de las mujeres en los niveles directivos. Promoviendo la horizontalidad e impulsando la participación de las mujeres en todos los puestos de dirección. Esto significa asumir la representación paritaria de las mujeres en sus juntas directivas y en los planes y en los desarrollos que se realicen, no solamente en el discurso, sino también en la práctica, que haya este trabajo justamente coordinado. Me parece importante también invertir en actividades locales para cooperar en la educación de las niñas, de las mujeres en ciencias y tecnologías para desarrollar el talento que las mujeres tenemos en aquellos sectores no tradicionales, ¿no? Empezar a romper estos estigmas y estas categorías de género que lo único que hacen es limitar las potencialidades de las mujeres. Esto lo hemos visto en otras empresas, cada vez hay más esta trascendencia a otros espacios que se habían considerado como 100% masculinos y me parece que empezar a abrir estas opciones es importantísimo. También es fundamental que se incorporen actividades o políticas de prevención y eliminación de cualquier forma de discriminación. Hace rato escuchábamos justamente cómo la discriminación también se gestiona y se genera y muchas veces se fomenta dentro de las empresas. Y tenemos que empezar a establecer justamente protocolos para eliminar cualquier situación de discriminación y violencia contra las mujeres, contra todas las personas, cuya política principal sería justo
la no discriminación y la igualdad. ¿Qué se puede empezar a establecer? Me parece fundamental empezar a establecer una igualdad en la remuneración por el trabajo de igual valor. México, y seguramente pasa en muchos países, pero en México las mujeres ganamos el 30% menos de lo que gana un hombre en el mismo puesto y bueno, sin contar las triples jornadas que tenemos por estas construcciones sociales y la sobrecarga de labores domésticas y temas de cuidado que con el COVID-19, cabe decirlo, se ha venido a potencializar. Es importante desarrollar políticas de cero tolerancia a cualquier forma de violencia contra las mujeres, por ejemplo, medidas contra el hostigamiento y acoso sexual en el ámbito laboral, así como facilitar, y esto también es clave, un balance entre la vida familiar y laboral en su personal e involucrar activamente a los hombres. Por ejemplo, licencias para la paternidad y maternidad. Con el mismo tiempo, hay empresas que han logrado implementar estos espacios de licencia de paternidad donde son, por ejemplo, 3 meses, ¿no? 3 meses el hombre está en casa y la mujer está pues trabajando y viceversa. Y entonces hablamos realmente de empezar a promover esta paternidad y maternidad responsable, implementar dentro de las empresas espacios para la lactancia materna. Estamos en la Semana de la Lactancia Mundial y es muy fácil decir que hay que promover la lactancia, pero es muy difícil que muchas mujeres tengan esta conciliación entre el tiempo laboral y los espacios para lactar. Entonces, bueno, implementar estos espacios ahora con este medio virtual, pues serían espacios también dentro de estas formas cibernéticas, también espacios o sistemas de cuidado en el espacio de trabajo para las mujeres que tienen niños y niñas en edad, pues bueno, de guardería. También hay algunas empresas que lo han incorporado. O bien también, pues, incluir áreas de género y establecer, y creo que ahí es donde entramos las organizaciones de la sociedad civil, establecer opciones para su personal, para que si tienen alguna situación de violencia tengan acompañamiento especializado y profesional, que ustedes les den alternativas para ser acompañadas ante alguna situación de violencia y justo ahí la alianza con las organizaciones de la sociedad civil a través de pues, organización de seminarios, de webinar, a través de conversaciones, a través de orientaciones. Y algo también importante desde nuestra experiencia y que ha sido uno de los obstáculos de muchas mujeres es que cuando ellas están en una situación de violencia y tienen que salir de su hogar, pues también tienen que dejar su trabajo, muchas de ellas. Y esto las lleva muchas veces a no tomar la decisión de romper con la situación de violencia, porque aquí implica, si se van a un refugio, es un espacio confidencial, un espacio que por su seguridad no pueden ir y venir, y eso lleva a que pierdan el empleo. ¿Qué estamos proponiendo? Que se implementen también aspectos de incapacidad por violencia de género. Esto es fundamental. ¿Y esto qué significa? Que si una mujer está en situación de riesgo y requiere ingresar a un refugio, se mantenga a través de esta figura de incapacidad por violencia su empleo. E incluso hemos logrado en muchas ocasiones la movilidad de la mujer. Si la empresa tiene sucursales en otro estado de la República o en otro país, poder hacer esta movilidad de su empleo para que ella continúe justamente con él y no sea un obstáculo. Una de las razones por las que una mujer está en una relación de violencia es la dependencia económica. Hay muchas, pero bueno, hablando del tema del empleo, es justamente la dependencia económica y hay mujeres que han continuado en su casa para mantener su empleo y esto las ha llevado lamentablemente a ser de los números de feminicidios, como bien decía Claudia al inicio. Estamos 11 feminicidios diariamente por el simple hecho de ser mujer, entonces bueno, eso me parecería importantísimo. Otra parte importante que proponemos incluir y hemos tenido esa experiencia es justo entender que también las y los colaboradores somos personas, somos humanas. Y efectivamente nos mueven cosas, nos mueve el confinamiento, nos mueve la situación que pasa en la empresa y ahí tendríamos que garantizar también espacios de contención, de autocuidado, espacios justamente para disminuir el estrés laboral que se va generando en los espacios laborales, ¿no? Porque trabajamos del día a día y esto va siendo más complejo, obviamente, dependiendo del giro de la empresa, pero me parece que empezar a hablar de una política de una empresa privada con visión de género también implica mirar a sus colaboradoras y colaboradores.
En ese sentido, importantísimo que en estos programas, en estos proyectos, sentemos a las mujeres y a los hombres que son nuestros colaboradores y que les demos eco a sus voces. ¿Qué es lo que necesitan? ¿Cómo podrían tener justamente un entorno más satisfactorio, más libre de violencia, más igualitario? Si solamente nos quedamos desde el escritorio, vamos a plantear propuestas que creo yo que van a suceder. Pero si les escuchamos, si les ponemos en el centro, y eso es hablar de derechos humanos, podemos crear cosas que al final ellos y ellas se apropian, porque es padrísimo cuando tú desarrollas un proyecto y eres tomada o tomado en cuenta, y entonces puedes desarrollar acciones de implementación. Y con eso voy cerrando. Me parece importante no solamente implementar las cosas y las acciones, sino dar seguimiento, evaluarlos y monitorearlos para precisamente saber cuál es el impacto que estamos teniendo con esas estrategias que estamos implementando, para que no se quede en un discurso, que realmente podamos evaluar si está teniendo el impacto que nosotras estamos buscando. ¿Cómo podemos también garantizar algunas acciones para mitigar el riesgo de la violencia que viven nuestras colaboradoras cuando hablamos precisamente de mujeres, violencia contra las mujeres? Es sumarnos, tomarnos de la mano. Hemos hecho alianzas con varias empresas y con varias iniciativas privadas y me parece maravilloso porque ustedes tienen un gran potencial y nosotros tenemos la experiencia y tenemos el contacto con aquellas mujeres que están buscando opciones de vida diferente y a las que tienen, por supuesto, derecho, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Que si son una empresa, por ejemplo, de transporte, donde tienen la posibilidad de hacer traslados, pues bueno, eso pueden ofrecérselos tanto al interior de su empresa para trasladar a las mujeres de forma segura. Hemos logrado que algunas empresas justamente implementen la política de movilidad segura. Si salen a ciertos horarios, entonces pueden hacer este acompañamiento, ciertos horarios y ciertos bloques de traslados, donde no solamente previenen situaciones de violencia en la calle, sino también ahora con el COVID disminuimos el riesgo del contagio al estar usando transportes públicos. También, por supuesto, pueden ofrecerle a las organizaciones de la sociedad civil y aquellas empresas que en su propia dinámica tienen, por ejemplo, la posibilidad de ofertar algunos empleos, no solamente desde casa, sino también desde esta colaboración y estas redes, permitamos también promover esta formación de agentes de cambio, el poder ser incluyentes y promover y abrir nuestros espacios de incidencia. Me parece importantísimo cómo poder empezar a tejer estas redes y, bueno, por supuesto, hablar de una igualdad laboral, de una no discriminación y, sobre todo, empezar también a implementar acciones, porque como bien lo decían anteriormente, esta nueva normalidad nos lleva a estar expuestos a delitos cibernéticos, a robos de identidades, a robos de nuestra información, incluso a tener muchas veces las violencias en estos espacios que tratamos de ser constructivos, pero también llevan a tener una violencia justamente en delitos de trata, de explotación y que atentan contra la dignidad y la seguridad de las mujeres. Es un reto que tienen que estar justamente que atender, que proteger y no dejar de mirar que están trabajando con personas y que también ustedes pueden aportar para salvar vidas, para construir una cultura distinta y que habemos muchas organizaciones con quienes quisiéramos sumar acciones y que podemos crear cosas maravillosas desde la creatividad y la corresponsabilidad y, como siempre lo he dicho, un ganar-ganar. Ustedes ganan teniendo una organización y una empresa sólida, comprometida con una causa, teniendo un fortalecimiento interno y externo, pero también aportan a la construcción de un México distinto, incluyente y libre de violencia. Así que, bueno, pues ojalá que cada vez más se sumen y que reconozcan que su participación es clave para poder transformar la historia de cualquier país, no solamente, insisto, desde el discurso, sino desde las acciones. Gracias por el espacio y, bueno, si hubieran dudas, comentarios, estoy abierta a ellas. Wendy, muchísimas gracias. Creo que nadie podía haber presentado con mayor claridad esta relación y la importancia que tiene el compromiso de las empresas perdón, para contribuir a erradicar la violencia, las violencias y sus muchas caras, ¿no?, en la sociedad.
Y me encanta porque esto nos sirve también de puente a lo que en un momento hablará Leonor. Pero este listado que has hecho me parece fabuloso. Cuando yo converso con personas en el sector empresarial o inclusive en otros ámbitos, el académico, etcétera, que se preguntan qué podemos hacer o inclusive no nos corresponde más allá de nuestra puerta involucrarnos, porque la violencia contra las mujeres nosotros la estamos combatiendo desde la oficina para evitar el acoso, si es que tienen una. Nos has dado un listado enorme, riquísimo y que además se puede todavía ampliar más para combatir. La verdad es que la violencia, y me quedo con todo lo que dices, pero me gustaría como ponerlo en negritas con letra 28, grande, itálica, ¿no? La violencia contra las mujeres nos afecta a todas y a todos. No es un asunto de mujeres, no es un asunto solamente de el ámbito privado. Es un tema de salud pública, de salud empresarial, de resiliencia individual, social, corporativa. Y si no entendemos la estrecha relación que hay entre la violencia, la falta de defensa de derechos humanos, la productividad y el crecimiento como sociedad, nunca vamos a avanzar. Entonces, mil gracias, Wendy, por este panorama que nos diste, por este listado tan puntual. Y bueno, pues avanzamos con Leonor. Leonor, muchas gracias. Paola, no sé si estamos bien o tienes que respirar 2 segundos. ¿Te quedaste? ¿Ya tomaste agua? Estamos bien, ok. Vamos con Leonor. Leonor Quiroz Carrillo es abogada egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Somos Pumas, Leonor, yo también, con especialidad en Derecho Financiero por la UP y maestrías en Administración Pública y Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene 22 años de experiencia en los sectores público y privado. Desde el 2008 ha sido consejera nacional de Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, para quienes nos acompañan que no viven en México, esto es Coparmex. De febrero del 16 al 19 fue presidente de la Consejería Jurídica de Coparmex, de la Confederación, y desde el 2019 es consejera delegada de Transparencia y consejera delegada de Igualdad e Inclusión. Forma parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y hace consultoría independiente. Escribe en diversos medios sobre igualdad, inclusión, transparencia, anticorrupción y temas técnicos con coyuntura política. Tiene 2 libros, La protección a los datos personales en el ámbito internacional, Panoramas y perspectivas, y Sofoles, el retorno de la banca especializada. Y Leonor, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. Agradezco a Her Safe Place por esta anfitrionía. La verdad es que los organismos empresariales hemos estado impulsando a través de esta red de colaboración este tema, no desde el inicio de la pandemia, poco antes. Además, estoy feliz de estar aquí con Wendy porque justo dentro de nuestro decálogo de acciones para combatir la violencia de género están todas las que ella mencionó y son las que desde febrero les estamos proponiendo a las empresas acercarnos, inclusive comprometernos como Coparmex Nacional para vincularnos con Wendy a través de la red de refugios, porque creo que justamente esa red de refugios en sintonía con las empresas y las acciones que Coparmex Nacional se ha comprometido públicamente para aterrizar en sus 65 centros empresariales, va a ser fenomenal que podamos trabajar en conjunto, Wendy. Así que, por supuesto que te estaremos buscando como Coparmex Nacional, justo para aterrizar estas estrategias de manera muy alineada en los 65 centros empresariales. Y bueno, pues yo tengo aquí justo una presentación que me voy a permitir me voy a ir un poco rápido en algunas diapositivas para no consumir el tiempo, porque lo más rico van a ser las preguntas y las respuestas. Pero sí es importantísimo que consideremos que no podemos aislarnos de la violencia de género cuando estamos en una empresa. La empresa es un factor indiscutible
en donde nos tenemos que invitar a actuar lo antes posible porque podemos incidir en la salud o en la vida de una mujer que es maltratada. Y este maltrato viene justo por la estructura, es una cuestión estructural, por el simple hecho de que nacimos mujeres. Y eso nos tiene que caber en el ADN de las empresas y no entrarle a este círculo vicioso, en donde hay violencia contra las mujeres, policías que no intervienen, los primeros respondientes de manera rápida, fiscalías que no respondan, ineficiencia en averiguaciones previas, pero una comunidad que decide aislarse del fenómeno. Nosotros como empresa somos parte de esa comunidad y por ello es que no podemos aislarnos, porque si todos nos aislamos como sociedad, por supuesto que los feminicidios siguen y continúan. Aquí también tenemos estos 11 feminicidios que ya se habían mencionado aquí al día, en donde tristemente el 50% son asesinados por su pareja, 30% en sus casas, que tendría que ser el lugar más seguro, la cantidad de mujeres que han sido violentadas por su pareja y lo peor, la impunidad que existe. No nos vayamos solamente a los temas de castigo, también el tema de prevención, y es en donde entramos nosotros, tenemos que atenderlo. Pero me permito presentarles algunas gráficas para que dimensionemos de qué estamos hablando. Los feminicidios, cómo han ido aumentando, me parece que es importante considerar que por supuesto que el COVID ha causado estragos, pero también antes del COVID había estos feminicidios. Si comparamos en esta gráfica cómo estábamos en diciembre del 2018, pues es casi el mismo número al que estamos ahorita. El punto es que ahorita lo estamos haciendo más visible y probablemente la preocupación nos lleva más a la acción, pero tenemos que reconocer que este tema ha sido añejo, pero sí se ve de un total de la gráfica que ve en aumento y es lo que nosotros tenemos que involucrarnos para detener. Por supuesto, como los estados en donde tenemos que intervenir también las empresas de una manera, las empresas que están en esos estados, en Morelos, Colima, Nuevo León, Nayarit, California, todos estos estados que son los más críticos, tenemos que hacer un llamado a esas empresas que están ahí porque son las que más nos pueden ayudar a incidir. Ahora, el homicidio doloso, hay un efecto muy simpático de cómo se están reportando cuando se denuncian, porque cuando sube feminicidios, baja homicidio doloso, y cuando baja homicidio doloso, sube feminicidios, pero al final el crecimiento va entre un 30 y un 22% de abril a la fecha. Todas las mujeres que tienen también, no solamente la muerte, desgraciadamente, sino las lesiones, también ha habido un aumento. En marzo fue el peor mes. Aquí tenemos el tema de violencia familiar, que ya también comentaron cómo se está llegando. Si ustedes ven, el peor número ha sido el de 20.504 en marzo de este año y vamos otra vez para arriba. Y pues por supuesto, las llamadas de emergencia, tenemos más de un 36% de aumento entre enero y marzo de este año. Los delitos de violación también vuelven a ir para arriba. El peor escenario era en junio del 2019 y en marzo de este año estuvimos muy cercano. Las cifras relacionadas con las llamadas de emergencia, aquí tenemos otra vez, perdón, ese 33% se repitió. Pero ¿qué es lo importante aquí? Pues que nosotros, al ver estos datos, no nos aislemos, somos parte de ese sistema. Y las acciones clave que estamos convocando a las empresas, a conocer el fenómeno, a que los colaboradores y colaboradoras también lo asuman, este fenómeno, como una política transversal al interior de la empresa, y podemos empezar con el simple ejercicio de conocer y reconocer la violencia desde el ámbito, la jerarquía de mayor dirección en nuestra empresa, que dé a conocer el violentómetro y que el violentómetro se esté publicando, está en la empresa físicamente a través de Postmaster. Estos mensajes ayudan a que se considere que dentro de la empresa es un tema al que se le está poniendo atención. Entonces se envía el violentómetro, se dan campañas, se capacita, pero es un mensaje desde la alta dirección, porque eso también va a ayudar a contener, como vamos a ver más adelante, cuando necesitemos atender un fenómeno de este tipo, y nos va a ayudar a detectarlo. De por sí no es fácil que una mujer alce la mano y diga que es violentada. Hay muchos temas alrededor del círculo de violencia, y por supuesto que si una empresa no lo pone como un centro en sus políticas, como algo de importancia, mucho menos se va a atrever una mujer a comunicarlo a un colega, a denunciar, y no vamos a
poder llegar con el apoyo, a lo mejor que nosotros podemos, en alianza justamente con instituciones que se dedican a esto, a apoyar psicológica, legalmente o hasta con refugios, aportando, por supuesto, lo que tengamos que aportar como empresas para que ahora que se quedaron sin el subsidio y como venía complementándose con la política nacional, pues que podamos las empresas cubrir esos huecos para que cada vez más mujeres sean reinsertadas. Ahora, en cuanto a las estrategias, ya comentaba yo el de conocer y reconocer el problema, pero con un convencimiento genuino de los accionistas. Me parece que esto es algo crítico. Tenemos que lograr que el convencimiento sea genuino, que no solamente sea en una junta mensual, sino que las acciones rodeen a la acción. El desnormalizar la violencia en nuestro propio centro de trabajo es importante, el mandar mensajes de absoluta intolerancia, inclusive a los micromachismos, y que existan políticas de apoyo cuando ya hay una mujer en este círculo de violencia. Pero para ello se requieren políticas de confianza, para que la empresa se acerque, y por supuesto que ahí la sociedad civil es la que mejor nos puede apoyar para generar este andamiaje. Otro tema es reconocer como empresas que el impacto COVID es totalmente diferenciado entre hombres y mujeres, tanto por las labores de cuidados como si no se hace un estudio real para saber si no estamos teniendo un sesgo en los despidos de los recortes de personal. Si bajo esta premisa de que tienen menor disponibilidad de horarios por cuidado, por las labores de cuidados, no pueden ponerme tanta atención cuando están en su casa en una conexión de Zoom. Tenemos que hacer que no se generen estigmas alrededor de la labor de cuidados, y por supuesto que existan políticas de cuidados paritarias para colaboradores y colaboradoras para que la disponibilidad de tiempo sea exactamente la misma en hombres y mujeres al interior de la empresa para realizar estas labores, pero también medir si no estamos despidiendo más a mujeres que a hombres, porque obviamente pues la primera capa de jerarquía probablemente ni se entere, pero si hacen un análisis en sus áreas de recursos humanos, podrán identificar si los reportes directos, cuando les pidan recortar personal, si casualmente están eligiendo a puras mujeres. Entonces, por eso ahorita estamos invitando a las empresas a que hagan un análisis sucinto de sus recortes de personal para poder cachar los sesgos. Y por supuesto también el combate de la brecha salarial. Ya lo comentaba Wendy, el tema de empoderamiento económico, en donde nosotros tenemos mucho que ver como empresa. Empecemos por combatir la brecha salarial y empoderar económicamente a las mujeres para que les sea también más sencillo lograr salir de este círculo de violencia. Pero también el tema clave, que también ya lo mencionaba hace un momento mis dos colegas que me precedieron en el uso de la voz, lograr la participación igualitaria de las mujeres en las decisiones. Aquí es importante, y por eso está dentro de las 3 primeras acciones que estamos proponiendo desde febrero a las empresas, que el no considerar el enfoque de género en las decisiones, pero sobre todo en los momentos de crisis, van a provocar más desigualdades y se va a dañar mucho más a las mujeres. El tema de mandar mensajes de sensibilización y respaldo a las mujeres maltratadas, insistimos, no solamente de palabras, sino existiendo políticas que se debe de guardar la confidencialidad, talleres de nuevas masculinidades para colaboradores y colaboradoras. Ahí contamos con la sociedad civil y necesitamos apoyarla e invertir recursos económicos para que nos apoyen en estas labores. El empoderamiento económico, no solamente en cuanto a la brecha salarial, sino también en cuanto a los empleos. Hacer un análisis al interior de la empresa, identificar los empleos de mala calidad que probablemente como empresa estamos dando, ¿no? Una jornada parcial no significa necesariamente la mitad del salario, porque también eso genera desequilibrios y tenemos que lograr medir qué tanto estamos cayendo en empleos de mala calidad, jornadas parciales no pagadas de manera justa. El contratar también, una cuestión que estamos insistiendo muchísimo es acercarnos justo a las redes de refugio, y por eso es que aquí Wendy creo que hace todo el sentido, para contratar a mujeres que lograron salir de la violencia familiar, que pueda haber algunas cuotas al interior de las empresas para brindar este empoderamiento económico a mujeres en los refugios la conocen mejor que nosotras, pero esto ayuda a la reinserción y al empoderamiento económico. Imagínense ustedes que logremos que algunas empresas logren tener dentro de su política de contratación y de reclutamiento un espacio específico y muy diferenciado para aceptar con cuotas a mujeres que han salido de violencia familiar. Me parece que eso sería muy, muy importante. Es también, y aquí tenemos una alianza con el Boston Center Institute, en donde es urgente que las empresas cuenten
con sus protocolos de detección y atención. Y también, por supuesto, sanción de violencia de género al interior del centro de trabajo. Estos protocolos ya son una obligación legal. Ya tenemos que contar los centros de trabajo con ellos desde la reforma que hubo el año pasado, la reforma laboral, pero hoy sigue la mayoría de las empresas sin contar con este protocolo, y como Coparmex hicimos este convenio con el Boston Center para acercar a las empresas, desde la pyme hasta la gran empresa, un facilitador para contar con estos protocolos. Y por supuesto los 65 centros empresariales contarán con su protocolo en menos de 2 meses gracias a esta alianza con el Boston Center. Y bueno, también es muy importante el apoyo psicológico y legal que comentaba hace algunos momentos, en donde además de existir un canal de comunicación interno, tiene que haber alianzas con psicólogos y abogados en materia familiar, penal, la protección de los datos personales, la ayuda a los hijos y la movilidad geográfica, que también eso lo hemos propuesto desde febrero de este año en esta presentación que hacemos en los centros empresariales y en las empresas, que es justo lo que también comentaba Wendy. Se salva a una familia entera si la empresa tiene estas políticas de flexibilidad en donde diversos corporativos en diversas plantas tú puedas mover, no pierde la persona su empleo, pero además se le brinda todo un andamiaje de protección a kilómetros de su agresor. Y bueno, los programas enfocados... Perdón, ¿podemos avanzar un poquito más rápido? Ya estamos Claro. con el tiempo encima. Gracias. Gracias. Bueno, pues me gustaría mencionar esta última, aprovechando que está aquí Wendy, porque nos estamos proponiendo hacer alianzas con sociedad civil, cuyo objeto sea la atención de mujeres en situación de violencia, en específico refugios, justo para tener políticas de contratación de mujeres víctimas de violencia y que no caigan en la exclusión social. Dejaría aquí mi presentación. Voy a dejarles mi presentación también físicamente para que los ejemplos de las empresas en donde se está implementando eso también ustedes los tengan. Y bueno, no me queda más que cerrar diciendo que la cantidad de empleados y las horas que están vinculados con nosotros como empresa, pues nos lleva a la obligación de tener un papel fundamental como un agente de socialización. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Leonor. Qué interesantes estos casos que presentas y las mejores prácticas. Que siempre son súper valiosas e ilustrativas para ver cosas concretas, y qué bueno que está aquí Wendy para que puedan hacer una alianza y ver cómo sumar esfuerzos en este sentido. Yo haría un breve wrap-up de todo lo que se ha planteado, ¿no? Y los puentes comunicantes que observo entre las sesiones. Shabnam presentó de manera general y muy clara los distintos tipos de violencias que se viven en la empresa y desde las empresas, y lo que se puede hacer en las distintas áreas de las empresas para afrontarla y combatirla. Wendy nos habló de las muchas acciones que desde el sector privado se pueden hacer para combatir la violencia contra las mujeres, y puso el dedo me parece que en el renglón y en la llaga, que es la violencia de género no es un tema del ámbito privado, es un tema que afecta el ámbito público y el sector y el ámbito corporativo y empresarial. Destacó algo que me parece importante, que es que tenemos que, para combatir la violencia, hay que tener una mirada multidimensional y reconocer que la violencia se ejerce de muchas formas, no solamente en el caso extremo que son los feminicidios, sino que empieza con las múltiples violencias cotidianas, que va desde la disparidad laboral y las brechas salariales hasta la falta de mujeres en los consejos. Hay un dato que no se ha mencionado y que a mí me parece importantísimo señalar, considerando que hay representantes de empresas aquí. La Universidad de Leeds ha encontrado que por cada mujer que participa en un board, las posibilidades de bancarrota de una empresa se reducen en 20%. Entonces, ustedes dirán si la inclusión y participación de las mujeres no hace una diferencia.
Leonor habló no solo del violentómetro, sino de las acciones que se están tomando desde la Confederación y vinculó el decálogo que tienen con el listado de acciones presentadas por Wendy. A mí me encantaría, Leonor, como bien lo dijiste, que este compromiso no se exprese solamente en las reuniones mensuales para hablar de la igualdad, donde las empresas se ponen una palomita y salen y siguen violentando, ¿no? Se sigue ejerciendo la violencia al interior y afuera de las empresas. Yo conozco un caso muy cercano de una empresa mexicana, de una transnacional con oficina en México, en la que la mujer que lleva el área de igualdad, que además le adjudicaron el área porque pues era mujer y les pareció muy fácil incluirla como si no implicase trabajo. Ella es la encargada de recibir las denuncias y ella es sujeta de acoso por parte del vicepresidente de la empresa, que además es compadre del presidente, ¿no? Entonces, ahí la empresa tiene certificación en igualdad, sello rosa y todo lo que quieran. Entonces, creo que es hora de nombrar, poner el dedo en la llaga y hacer visible todas estas realidades. Hay preguntas por aquí. Ague, me las estás pasando. Las paso. Si quieres te las comento. En particular, una, Shabnam, que si actualmente el IFC tiene algún tipo de financiamiento para las empresas que quieren implementar medidas para combatir la violencia de género. Y bueno, la otra que fue un comentario, también te lo paso de una vez, es que pues lo que comentaba Wendy, que pues proponerlo a los legisladores con cambios que se den a la legislación de la seguridad social, ¿no? Incapacidades en las que se les pague por parte del Seguro Social o en su caso el ISSSTE, compartiendo responsabilidad con las empresas, ¿no? O sea, creo que también puede dar ahí para discusión. Ok, Paola, no sé si le pudiste traducir esto a Shabnam o se lo traduzco yo. Se lo traduje, pero mejor tradúceselo tú para que quede claro el contexto. Ok, creo que, y lo vincularía con una pregunta que tengo desde el principio. Shabnam, here's a question for you, and I would like to add a question that I have. The question that is stated here says that is actually the IFC, does the IFC have any sort of financing for enterprises that are implementing measures to fight gender violence? And my question, if I can put them together, would be what good practices or what have we learned from the quarantine and COVID that we can take on and bring forward to the new normality? Confinement has taught us that the enterprises are living now in the workers' houses. What things are taking place now that we should keep on promoting forward related to gender violence? Yes, of course. Thank you very much for those questions. So yes, the IFC does work with the private sector globally on addressing the impacts of gender-based violence. We do that in a few different ways. One, we work with clients where we have investments to improve they're standing on many issues, and we support them to introduce things like workplace policies, procedures, training, etc., to address gender-based violence as a workplace issue. Secondly, we through working with clients and doing research, we come up with good practice that we share with the rest of the private sector in the countries that we work in. So, for instance, in
in Fiji at the moment, we have a private sector platform called Rako Rako, and we're sharing tools, providing training, etc., on issues from client aggression to domestic violence. I'll just pause there to let you translate, and then I'll answer the next part. El IFC sí trabaja con apoyando financieramente a sus clientes con los que en iniciativas para transversalizar perspectiva de género en los diferentes ámbitos, y también trabaja con sus clientes a través de estudios y definiendo mejores prácticas, y a su vez las mejores prácticas que definen en estos estudios las comparten con el sector privado, y en particular ahorita tienen una iniciativa y una plataforma en Fiji para compartir estas mejores prácticas. Thank you. And the second part of the question, in terms of what are we learning from COVID and or the situation around COVID, and what we should we take forward? I think it's early days yet in terms of what we're learning. I think what COVID is showing us is new areas that we need to pay attention to. For instance, I've personally done a lot of work on domestic violence workplace policies, so how to support people who are affected by domestic violence in the workplace. The keystone of that policy was that often work is safer than the home environment, and the idea of that policy and the program behind it was that work creates a safe enough environment where people who are affected by violence are free to disclose, and then they are channeled towards support services, and work makes reasonable adjustment, gives them time to go to the support services, etc. Now with COVID and many people working from home, it's very difficult for the workplace to create that safe space. Even sending information or asking questions about domestic violence while people are at home can create a risk if the perpetrator is monitoring emails, if the perpetrator is checking phone logs, etc. So we're really trying to think about other ways we can support employees. I think another emerging area where we need to do more work is around cyber violence. I think there's a lot of work out there targeted at, cyber violence in social media, etc. But there is very little work that I know of around cyber violence and the workplace. So I think there are lots of emerging issues that are coming up that I think have always been relevant, but are even more relevant now. Creo que es temprano aún y todavía estamos entendiendo cuáles son las implicaciones del COVID a este respecto. Creo también que habrá nuevas áreas que analizar. Por ejemplo, en particular, acerca de la violencia doméstica, se tenía la creencia de que el espacio de trabajo era más seguro que el espacio de la casa. Ahora, con estas nuevas condiciones, es difícil para la empresa crear un espacio seguro para sus empleados. Inclusive en términos de comunicación a este respecto, facilitar la comunicación, la entrega de materiales o el acceso a procesos de denuncia o acceso a comunicar la situación en la que están viviendo las personas, se vuelve desde la oficina hacia la casa, se vuelve algo complicado, porque si la persona está viviendo con el violentador adentro, puede haber todo este tema acerca del monitoreo de los correos, del monitoreo de las comunicaciones. Entonces, se vuelve un riesgo en sí en lugar de un apoyo como era antes. Entonces, hay varios de estos, estamos estamos en un proceso de indagación acerca de cómo pueden ser estas nuevas formas para atender estos casos, esos nuevos riesgos.
y cómo atenderlos. Uno muy importante de atender, que estamos también explorando, es lo que se considera este tema de la violencia cibernética y cómo se está dando. Hay muy poco escrito y estamos trabajando acerca de esto, en esta indagación, acerca de la violencia cibernética y los espacios de trabajo. Entonces, creo que hay muchos temas que sí vamos a tener que atender y trabajar en ellos, además de los que existían antes de la situación. Wow, creo que podríamos estar mucho tiempo más aquí. Paola, estamos ya, nos quedan 2 minutos para las 5:30. Veo que hay comentarios generales aplaudiendo las presentaciones de las 3 fantásticas ponentes. Mencionan por aquí algo importante, ¿no? El uso de la tecnología y las computadoras en el hogar. Ese es todo un tema. Estos asuntos de las brechas digitales y la brecha digital de género y cómo el confinamiento también lo está poniendo en evidencia, siendo Internet un recurso de supervivencia y cómo está limitado para las mujeres, ¿no? Mandan abrazos sanadores y protectores desde Cauca. Saludos de Colombia. En fin, por aquí plantean también alguna pregunta relacionada con el tiempo que deben ocupar madres y padres en la escuela, en casa, según lo anunció el secretario de Educación Pública. No sé, Paola, cómo las respondemos o le pedimos a las ponentes que las respondan y después si ustedes suben este conversatorio a las redes, ahí se puede responder para respetar también el tiempo de todas y todos. Lo que ustedes me indiquen. Sí, claro. Vamos a subir el webinar completo en el canal de YouTube, entonces ahí lo podrán ver. Sí, creo que este punto que ponía Patricia al final, pues es un tema muy complejo, ¿no? De cómo se puede incorporar, ¿no? Como en los tiempos laborales, ahora el tiempo que se le tiene que destinar a la educación en casa, ¿no? Con las medidas que se están tomando en México. Y había otra pregunta sobre la norma 025, que es una norma voluntaria y que si está en vías de ser ya una norma obligatoria. Entendemos que están en proceso y próximamente lo van a lanzar a consulta. Y también ahí ya Leonor compartió un poco más al respecto de este tema. Creo que, pues sí, ya se nos está acabando el tiempo, entonces lo que podríamos hacer es, sí, justamente a través de las redes sociales, como sugería Claudia, pues se puede estar ahí contestando las preguntas también de las últimas que llegaron. Pues a mí no me queda nada más que agradecer a Her Safe Place esta iniciativa y el compromiso que tiene y que ha mostrado desde el día 1, ¿no? De su existencia. Esta voluntad de sumar voces para encontrar respuestas comunes. Claramente ya lo han dicho las ponentes, este no es un tema de una persona ni de una institución. Tal vez aisladas podemos llegar más rápido, pero juntas y juntos podemos llegar más lejos. Y creo que es momento de llegar más lejos y no rápido, sino de llegar lejos bien y con pies profundos y arraigados, ¿no? No con medidas curita para ponerse palomitas y nada más, ¿no? Así que bueno, muchas gracias por esta invitación. Gracias a Leonor, a Wendy, a Shabnam. Thank you, Shabnam, for being here. It's been a pleasure to hear you and learn from you. Y gracias a Wendy y a Leonor, pues aprendí muchísimo de escucharlas hoy a ustedes. Y Age, Paola, muchas gracias por invitarme a formar parte de esta conversación. Me emociona mucho y me compromete más. Gracias. Pues no, Claudia, muchísimas gracias a ti. De verdad un honor tenerte. Gracias a nuestros panelistas,
Shabnam, Wendy, Leonor, y gracias a todas las organizaciones que participamos en este conversatorio de nuevo, porque tienen un compromiso serio para que exactamente como dices, Clau, construir estas redes y esta comunidad para que lleguemos más lejos y también diría yo, más rápido, por favor, a llegar esto, ¿no? A atender y a vivir este mundo que funcione para todas y para todos. Gracias nuevamente a Mujeres Construyendo, a Canacintra, a Coparmex, a todo nuestro equipo de Her Safe Place y a las demás organizaciones que nos apoyan en el conversatorio, el Consejo Coordinador Empresarial, el TEC de Monterrey, Be Water Consulting, Aequales, Bolsa Rosa, Concamín. Muchísimas gracias. Y estaremos a partir, este fue el último de los 5 que definimos y lo que sigue es que los estaremos convocando. Vamos a empezar los trabajos de las mejores prácticas, ¿no? Esperemos poderles otorgar a ustedes como organizaciones una guía básica para implementar todo esto que hemos aprendido y de una manera rápida y efectiva empezarle a ganar la batalla a esta brecha de género que además en la medida en la que atendamos también tendremos resultados espectaculares en términos de economía y que hoy se necesitan tanto, ¿no? Tanto a nivel de las empresas como a nivel de el país entero. Entonces, estén atentos, estaremos en comunicación. Muchísimas gracias de nuevo. Águeda, gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias. Ya, muchísimas gracias. Un abrazo y muchísimas gracias. Gracias a ti, Clau. Gracias a todos los que nos acompañaron, a todas y a todos. Les estaremos enviando a sus correos la liga del canal de YouTube con el webinar completo. Perfecto, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bye. Buenas tardes, hasta luego.